Varios países, entre ellos España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, han pedido a sus ciudadanos que abandonen el Líbano inmediatamente ante un alto riesgo de que Irán y el grupo chiita libanés Hezbollah ataquen Israel y la eventual respuesta israelí. En Ucrania se concretó la esperada entrega de los aviones de combate F-16 fabricados por Estados Unidos. La llegada de los aviones pone fin a muchos meses de espera, aunque no está claro qué impacto inmediato tendrán en la mejora de las defensas aéreas y en el campo de batalla. Tenemos entrevista. Y continúan las protestas en Bangladesh. Al menos 91 personas murieron este domingo y cientos han resultado heridos en enfrentamientos con la policía. Los manifestantes piden la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina, que está en el poder desde hace 15 años. La ONU pide que cese la violencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a France 24. Actualizamos las noticias a esta hora. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Bien, comenzamos. Diferentes países piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano por la creciente tensión en la región, a la espera de una respuesta de parte de Irán y sus aliados por los recientes asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah. Estados Unidos ha decidido movilizar más fuerza militar, mientras que el Papa Francisco cuestionó que la respuesta para la paz en la región sea más ataques, por lo que exigió que se retomen los diálogos y se ponga fin a las hostilidades. Patricio Peralta nos cuenta más. La guerra es una derrota, dijo el Papa Francisco durante su oración semanal del Ángelus. El pontífice instó a las partes en Medio Oriente a tener el coraje de reanudar el diálogo. Basta, fratelli e sorelle, basta. Con un fuerte llamado por la paz, el Papa exigió el cese al fuego inmediato. Los ataques, los que tienen como objetivo matar, nunca pueden ser una solución. No nos ayudan a seguir el camino de la justicia, el camino de la paz, sino que genera aún más odio y venganza. Para Estados Unidos, la estrategia para una disuasión del conflicto es movilizar más fuerza militar en Medio Oriente. La Casa Blanca dijo que eran medidas preventivas y defensivas, con el objetivo de una desescalada y en defensa de su aliado, Israel. Estados Unidos, Francia, Italia y otras naciones emitieron advertencias a sus ciudadanos para que abandonen el Líbano porque la situación es extremadamente volátil. Las tensiones se dispararon tras el asesinato de los líderes de Hamas y Hezbollah la semana pasada. Ataques en medio de un congelado proceso de negociación que, según el primer ministro de Israel, no avanza únicamente por culpa de Hamas. Han creado la falsa percepción de que jamás aceptó el acuerdo y que el gobierno israelí es el que se opone a él. Es exactamente lo contrario. La verdad es que hasta el momento jamás no ha aceptado los términos más básicos del acuerdo. Israel está a la espera de la inevitable respuesta que prometió Irán y sus aliados, que podría llegar en los próximos días. El ministro de Defensa israelí dijo que están listos para responder con rapidez a cualquier ataque. Continuamos desde Beirut, donde se cumplen 4 años desde que el puerto de la ciudad fuera sacudido por una fuerte explosión que mató a más de 220 personas y más de 6.500 fueron heridos. Uno de los más grandes y destructivos jamás registrados. Durante la conmemoración, varios libaneses salieron a las calles para recordar a sus familiares y pedir justicia mientras marchaban detrás de una ambulancia que sostenía una bandera libanesa cubierta de manchas rojas. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Monet nos amplía. Beirut recuerda hoy uno de los días más tristes y trágicos de su historia reciente. Las devastadoras explosiones en el puerto que hace 4 años mataron a más de 220 personas y destruyeron más de 200.000 viviendas y negocios en el centro de la ciudad. Las marchas de este 4º aniversario se celebran bajo un clima de mucha tensión por una inminente amenaza de una escalada regional que pueden conducir al Líbano y a Israel a una guerra abierta. Estamos preocupados por la situación de ahora, claro, pero si no venimos hoy aquí, ya nadie trabajará en el caso de la explosión. Y así lo haremos todos los años para recordar a los que perdimos y las cosas por las que pasamos ese día como país. Seguiremos intentando obtener justicia. Tal vez algún día la consigamos. Tenemos un gobierno al que solo le importa privarnos de la justicia que pedimos. Por eso es nuestra obligación venir aquí no solo hoy, sino todos los días, para recordar a nuestros mártires y obtener justicia con la esperanza de que
que podamos evitar que esto vuelva a suceder. Quiero agradecer a los políticos que robaron parte del nitrato del puerto, porque si no lo hubieran hecho, toda la ciudad habría explotado. También quiero agradecer a los políticos que ahora están a cargo de nuestro país, que están en la comodidad de sus hogares ahora, viéndonos protestar por la justicia en lugar de unirse a su gente aquí. 4 años después de una de las explosiones no nucleares más grandes del mundo, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. Las investigaciones siguen paralizadas por la obstrucción deliberada de la justicia, lo que hace crecer la frustración de los afectados que quieren saber la verdad. Los políticos quieren que los familiares de los mártires pierdan la esperanza y se rindan, pero no perderán la esperanza y no nos rendiremos. Hasta su último aliento. Lucharemos para obtener justicia para nuestros seres queridos. Hasta el último aliento. Los políticos siguen afirmando que no tienen nada que ver con la explosión. Nos hemos cansado y hoy pedimos a la justicia internacional que nos ayude para que los culpables rindan cuentas. Pase lo que pase, conseguiremos justicia para todos los que murieron. Desilusionados por el proceso judicial local, los afectados están empezando a emitir demandas en el extranjero y exigen una investigación internacional para que su lucha por la rendición de cuentas por este crimen no caiga en el olvido institucional. Luego de 2 años de espera, Ucrania recibió los primeros aviones F-16 fabricados en Estados Unidos y que hacen parte del paquete de ayuda de Occidente en la guerra contra Rusia. Este domingo, los pilotos elevaron las aeronaves por los cielos de Ucrania bajo la atenta mirada del presidente Volodymyr Zelensky. Pero, ¿qué significan estos aviones para Kiev en la lucha contra Moscú? Es lo que vamos a conversar a continuación con Manuel Supervielle, coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, experto en inteligencia y en servicios estratégicos de gobierno. Manuel, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero comenzar preguntándote por qué este tipo de aviones son tan importantes hoy para Ucrania. Bueno, vamos a ver primero que nada qué es lo que tiene antes de estos aviones, qué es lo que tiene Ucrania, que es esencialmente aviones de la era soviética, que ya tienen por lo menos 40 años, algo así. Los han estado usando efectivamente, pero ya son aviones viejos, no son tan buenos como los F-16 de ninguna manera, y han perdido muchos de ellos, y a los que no han tumbado ya se están desgastando. Así que ahora este avión lo que representa, comparado a lo que tenían o lo que todavía tienen, es una plataforma que también tiene 50 años. Los primeros salieron en 1974. La diferencia es que aunque la plataforma esencialmente es muy parecida a lo que se fabricó hace 50 años, los motores, las armas, las medidas defensivas, comunicaciones, navegación, todo eso es moderno, es de hoy en día. En otras palabras, es una plataforma muy flexible y se puede utilizar para muchas diferentes cosas. ¿Y son suficientes estos F-16 recién entregados a Ucrania para hacer frente a Rusia y quizás cambiar el rumbo de la guerra? Bueno, hasta ahora, por lo que tengo entendido, solamente se le han presentado o se le han dado 24 y países de OTAN le han ofrecido otros 80, pero Zelensky dice que él necesita como unos 300. En fin, esta primera entrega de aviones no va a ser suficiente para cambiar la situación ahí en la tierra, pero sí va a poder ayudar muchísimo en la defensa contra los cohetes y drones que usa Rusia, porque este avión se puede usar en defensa del aire, en otras palabras, usando armamentos de aire a aire, o también en el futuro, cuando ya tengan más y cuando estén en una condición, los ucranianos pudieran usar estos mismos aviones para ataque contra fuerzas rusas en la tierra. ¿Qué mensaje crees que envía con esto Occidente a Rusia y cómo podría perjudicar quizás el avance de la guerra? Bueno, el mensaje yo creo que para Putin es bastante claro, que todos los otros armamentos y equipos que se le han entregado a Ucrania hasta hoy han sido relativamente simples, municiones, artillería. Lo más complicado ha sido algunas de las baterías de Patriot para aérea defensa. Este sistema es mucho más complejo y, como dije, se puede usar en la defensa o en la ofensiva.
ya los pilotos y los mecánicos ucranianos han estado entrenando 9 meses para poder utilizar estos sistemas. Y el mensaje a Putin, no solamente de estos 24 aviones de americanos y que vienen más, y de los de OTAN, es de que las fuerzas de OTAN y los países de OTAN están dispuestos a tomar el tiempo e invertir todo lo que sea necesario para que Putin no vaya a ganar esta guerra. Es un mensaje bien claro, que esto es a largo plazo. Y justamente en cuanto a eso que tú comentabas ahora al final respecto de este mensaje para que Ucrania gane finalmente la guerra, ¿qué otro tipo de armamento necesitaría Ucrania para ganarle a Rusia? Bueno, hay muchísimas cosas que pudieran ayudar, pero como estamos hablando aquí de la F-16, que es muy importante, por eso lo que digo, que al momento se va a utilizar más como una arma defensiva, porque como ustedes saben, los rusos han estado mandando muchos cohetes y drones y misiles para atacar la infraestructura civil de Ucrania, la infraestructura de transporte, de producción de electricidad, hospitales, todo tipo de cosas. Entonces eso está causando unos efectos muy negativos para poder seguir esta guerra por parte de Ucrania. Estos aviones van a ayudar enormemente, no es que vayan a ser lo único, pero enormemente van a ayudar a defender contra esos tipos de ataques por primera instancia. Yo lo que estoy diciendo es que esta guerra va a seguir quién sabe cuánto más, pero mientras más siga, estos aviones se van a empezar a convertir más en la parte ofensiva por parte de Ucrania. Manuel Supervielle, coronel en retiro del Ejército de Estados Unidos, experto en inteligencia y en servicios estratégicos de gobierno, estuvo conversando con nosotros en France 24. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Tengas un buen día. Avanzamos. En Bangladesh, enfrentamientos entre manifestantes que exigen la dimisión de la primera ministra Sheikha Hasina y la policía han dejado al menos 91 muertos, tanto en Dhaka, la capital, como en varias otras ciudades del país. La protesta ha aumentado y los manifestantes ahora critican abiertamente el gobierno de Hasina. Desde la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, instó al gobierno a dejar de atacar a los manifestantes pacíficos. Una policía disparando y arrojando granadas a miles de manifestantes y decenas de muertos y heridos. Así se desarrolla la tensa situación en Bangladesh este domingo, mientras la revuelta que sacude al país desde hace casi un mes sigue desafiando al gobierno de la primera ministra Sheikha Hasina. Las protestas impulsadas por el movimiento estudiantil comenzaron inicialmente como una reacción contra un sistema de cuotas en el sector público. Este sistema, que había sido suprimido en 2018, fue nuevamente instaurado a principios de julio por la Corte Suprema, otorgando el 56% de los empleos públicos a los hijos y nietos de los veteranos de la Guerra de Independencia contra Pakistán. Con alrededor de 18 millones de jóvenes desempleados, según cifras del gobierno, esta decisión ha causado un profundo descontento entre los estudiantes. El 21 de julio, la Corte Suprema finalmente modificó su decisión, reduciendo al 5% el número de puestos reservados. Pero el sistema sigue vigente a pesar de las demandas de los manifestantes. Debe renunciar y comparecer ante un tribunal. No solo Sheikh Hasina, sino todo su gabinete y el gobierno debe dimitir. Este régimen y esta ley fascista sobre los cupos para el reclutamiento público deben ser abolidos. Más allá de esta demanda específica, la ira estudiantil se centra ahora en la mandataria Sheikha Hasina, de 76 años. Para un número creciente de personas representa el autoritarismo y la violencia política. Desde el inicio de las protestas, más de 200 personas han sido asesinadas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Estos enfrentamientos se cuentan entre los más violentos desde que Sheikha Hasina asumió el poder hace 15 años. Hablemos ahora de los Juegos Olímpicos de París, porque la chilena Francisca Crovetto marcó la historia al ganar la primera medalla de oro para una mujer en Chile. Y lo hizo en tiro skeet, como estamos viendo ahora en la pantalla.
También el serbio Novak Djokovic derrotó al español Carlos Alcaraz y ganó la medalla de oro en el tenis olímpico individual masculino. Y con esa imagen para el recuerdo cerramos este bloque de noticias. Sigan France 24, ya volvemos.